Albert Einstein tenía en el estudio donde solía trabajar un retrato de Michael Faraday, el gran científico del cual Einstein había obtenido sus fundamentos para sus descubrimientos. Michael Faraday fue un hombre muy humilde, un tremendo cristiano que amaba a Dios. Nació en la extrema pobreza, pero llegó a ser el padre de la electrónica. Faraday trabajó y vivió en el Instituto Royal de Londres. Era un reconocido científico, un químico muy respetado. Hizo varios descubrimientos como las leyes de la electroquímica y en sus estudios de la electricidad desarrolló parte del vocabulario que aún hoy se utiliza en la física. Su libro favorito, el libro de este gran científico, fue el libro de Job. Disfrutaba de su lectura y entendió con Job que el hombre no puede entender a Dios por su propio razonamiento, sino leyendo con reverencia las Escrituras. En lo personal tengo mi propio testimonio de Job, porque cuando vine a los pies de Cristo fue el primer libro que leí. La historia llamó tanto mi atención que no quería dejar de leer hasta acabarlo. Este libro nos habla del sufrimiento de un justo, un hombre al cual el Espíritu de Dios llama justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde el principio parece una contradicción, porque con todas estas virtudes de Job, la Biblia nos habla que fue el hombre que más sufrió luego del mismo Jesús. O sea, con el único con que podemos comparar a Job con sufrimiento es con Cristo. Ninguna otra persona sufrió tanto como sufrió Job o como sufrió el mismo Cristo por nuestros pecados. Repito, siendo perfecto, temeroso, apartado del mal, siendo un hombre recto, le tocó sufrir como muy pocos hombres en la historia de la humanidad. Así que la primera pregunta que salta es ¿por qué? Y es una pregunta válida. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con una estatura espiritual tenía que pasar por tanto? Había perdido todo lo que tenía: bienes, vacas, ovejas, camellos, todas sus posesiones. Le habían robado. El fuego también había quemado parte de sus pertenencias. Habían matado a sus criados. Y en un mismo día sus hijos murieron a causa de un fuerte viento que destruyó la casa donde estaban. A los días Job sufrió de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. Cuando sus amigos vienen a verlo, están asombrados y sin palabras. No fue que perdió sus negocios solamente, sino que estaba de luto porque todos sus hijos habían muerto, porque le había sido quitado todo, y ahora en su propia carne, sentado en el polvo y rascándose con un tiesto, preso de una llaga, una sarna que le cubría todo su cuerpo, tenía que dar explicaciones a los demás del por qué le estaba pasando todo esto. La Biblia dice que aún su propia esposa, cansado de tanto dolor, le dijo que maldijera a Dios y se olvidara de él, y sin embargo Job se mantuvo firme en su fe. Sus amigos estaban horrorizados. En Job capítulo 2, en el versículo 11 al 13 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Así que estos 3 amigos de Job vienen a consolarle, se ponen de acuerdo, pero cuando llegan de cerquita al ver la situación, la Biblia dice en el versículo 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Imagínense qué impacto de estos hombres para llorar a gritos. Cada uno de ellos rasgaba su manto y los 3 esparcían polvo sobre sus cabezas hacia el cielo como señal de profundo y extremo dolor. Así se sentaron con él en tierra por 7 días, dice Job capítulo 2 versículo 13. 7 días y 7 noches sentados delante de Job sin poder decir ninguna palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Lo primero que ellos hacen es buscar la causa de su dolor para poderle ayudar.
La gente de aquel tiempo es como la de ahora, no somos muy diferentes a las personas que vivieron siglos atrás. Ellos pensaban que si estás pasando por un problema tras otro y tras otro, es porque estás mal con Dios y ocultando algún pecado. Por eso le dicen en Job, capítulo 11, en el versículo 13, oh Job, le dicen, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Escucharon lo que le dijeron? Job, si estuvieras escondiendo algún pecado, alguna iniquidad, y estuvieres dispuesto a echar ese pecado de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces podrás levantar tu rostro al cielo limpio de mancha y serás fuerte, no tendrás temor de ninguna situación. Así que podemos ver en otros pasajes cómo le hablan de que ha pecado, de que se vuelva a Dios, de que Dios es fiel, y Job insiste en que su caminar ha sido recto delante del Señor. No ha abandonado a las viudas en sus necesidades. Todo el mundo le respeta. Nadie puede hablar mal de él. Nadie ha tenido una mala experiencia con Job, a pesar de ser un hombre millonario y una persona de mucho respeto. Caminaba por las calles y miraba a quién ayudar. Había sido bueno hasta con los mismos animales. Sacrificaba a Dios todas las mañanas. En otras palabras, buscaba al Señor de constante. Se había ocupado de agradar a Dios. Había seguido sus mandatos. Pero ellos insisten. Y Job les pide compasión, mientras les hace ver que su vida está en terrible sufrimiento y que lo que ellos están haciendo es como cargándole más de todo el sufrimiento que ya estaba pasando. En medio de todo esto, Job no pierde su fe. Sabe que será levantado. Sabe que Dios le va a restaurar. Sabe que al final verá la gloria de Dios. Es conocido por todos la frase famosa, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de entre del polvo y con mis ojos veré a Dios. Y sí, conforme lo creyó, Dios mismo se aparece al final del libro y le consuela, le levanta, le restaura, le habla directo al corazón y Job puede mirar un propósito en Dios aún en medio del sufrimiento. Dios le pide a Job ministrar a sus amigos. Es algo extraño. Estaba con una llaga desde la cabeza a los pies. Estaba de luto porque todos sus hijos habían muerto. Sus bienes habían sido quemados. Le habían matado a los criados. Sus animales habían perecido. O sea, una situación extrema. Y en medio de esa situación Dios le dice, ministra a tus amigos, ora por ellos. Y la Biblia dice que en el momento que oró por sus amigos, él fue sano. Algo de impacto es la frase de Job al final, cuando dice, Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Miramos a este hombre justo que ha sufrido terriblemente sin causa alguna, podríamos decir sin ninguna razón, solamente porque fue probado, solamente porque el enemigo quiso tocarlo y Dios, sabiendo de su fortaleza, lo permitió. Vemos a este hombre que podía reprochar y decir muchas cosas, decir me arrepiento en polvo y ceniza, y esta frase nos está hablando de un arrepentimiento extremo y profundo, por la razón de que ha visto la gloria de Dios. Su sufrimiento, su dolor, su angustia le llevaron a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras pruebas hacen cuando somos fieles delante de Él y no desmayamos. Dios nos va a mostrar su gloria. En el momento preciso, en el tiempo de Dios, Él vendrá, nos levantará y restaurará nuestra vida. El secreto está en mantenernos firmes, callados, sin palabras muchas veces, con la fe de poder dar gracias a Dios en todo, porque Dios tiene un tremendo plan para nosotros y Él no nos abandonará. Siempre
Después de momentos de prueba, vienen grandes bendiciones de lo alto, como un premio de un padre que ha visto a su hijo sufrir. Una de las grandes enseñanzas de Job es que la perfección no asegura la falta de sufrimiento o de pruebas o dificultades. Sufren tanto los justos como los injustos. Vienen momentos difíciles. No creo que haya un cristiano que nos esté escuchando que pueda decir: no he pasado por momentos difíciles, no he pasado por lo que podría comparar con el valle de sombra de muerte, pero en medio de todo esto la mano de Dios me ha sostenido y aquí estoy dándole gloria, honra y alabanza. Así que, hermanos, no importa lo que pasemos, Dios estará a nuestro lado, será nuestra fortaleza, nos pondrá en alto. Él afirma: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en este tiempo y durante toda mi vida, yo creo que voy a disfrutar el libro de Job. Me hace pensar que Dios está ahí con nosotros. Me hace pensar de que no importa cuánto pueda sufrir, en realidad debo dar gracias a Dios porque no he sufrido con el sufrimiento de hombres como Job o como muchos otros. Dios, en cierta manera, ha conocido mi capacidad y no me ha dejado pasar por tantas cosas que otros hermanos y hermanas a los cuales admiro han pasado. La Biblia dice que Dios no nos permitirá sufrir, pasar por cosas más allá de las que podamos resistir. Tenga usted la plena confianza y seguridad que lo que puedas estar pasando o lo que vayas a pasar, Dios te dará la fortaleza para salir adelante y verás su gloria. El gran reto de la vida en todos estos casos es estar seguros de que Dios está ahí, de que Dios no nos abandonará y nos levantará y nos mostrará su gloria. Quiero orar por ti. Quizás hayan personas que están escuchando este mensaje desde la cama de un hospital. Quizás alguno de ellos apenas pueda abrir sus ojos y escuchar. Quizás son personas que están en alguna cárcel, otros quizás están en momentos difíciles, momentos y problemas familiares, económicos y de muchas otras formas. Pero no importa por la situación en que tú estás pasando, quiero asegurarte, Dios está contigo y Dios te bendecirá. Padre, en esta noche, en este día, declaramos tu fortaleza sobre nosotros y sabemos que tú no nos abandonarás. Estarás sobre nosotros, nos llenarás de tu presencia y al final veremos tu gloria porque tú te manifestarás a nuestra vida. Señor, oh Dios, gracias por todas las cosas que pasamos, porque Señor, tú conoces hasta dónde podemos llegar y porque al final, después de haber pasado la prueba, la dificultad y habernos comportado como teníamos que comportarnos, podremos levantar la vista y ver tu gloria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Recuerda, Dios está contigo, no estás solo y tienes la fortaleza para seguir adelante y ver su gloria. Muchas bendiciones.